Y ahí vamos a comenzar a transmitir por el Facebook Live. Le voy a pasar también a compartir el link. Ahí ya estamos en vivo, en directo, para todo Valparaíso, Chile y el mundo. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta jornada del día 4 de febrero del año 2021, en pleno verano, y se suma a este nuevo espacio de conversación, de diálogo, que hemos denominado Encuentros Porteños, en la cual el día de hoy nos acompaña el arquitecto Carlos Contador, a quien quisiera presentar sin antes hacer una breve descripción de su trayectoria. Bueno, don Carlos Contador Casanova es arquitecto de la Universidad de Chile. Ingresó primeramente a estudiar en la sede de Valparaíso, cuando anteriormente también era parte de la Universidad de Chile, nuestra alma mater, y finalmente se tituló en la Universidad de Chile en la región metropolitana en Santiago. Se desempeñó como arquitecto en constructora en el ejercicio de su profesión. También participó en la Comisión de Energía en Santiago, en el sector de la Aguirre. Luego se desempeñó como gerente técnico en inmobiliarias en el sector de Reñaca. También fue arquitecto jefe de la Caja de Empleados Particulares, o INP. También participó como jefe de la Oficina de Arquitectura del INP. Además de eso, fue subdirector de vivienda en el Servio Metropolitano, en Santiago, en el periodo del presidente Frei Ruiz-Tagle. Luego se desempeñó como jefe del Departamento de Vivienda de la División de Política Habitacional, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. A través del concurso de alta dirección pública, también consiguió el cargo de director del Servio en la región de Valparaíso, en el periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Luego también en el ejercicio libre de su profesión se desempeñó en la oficina Carlos Contador y Arquitectos Asociados en Santiago. Luego vuelve al servicio público como director de arquitectura en el Ministerio de Obras Públicas en la región de O'Higgins. Luego vuelve al cargo de director de Servio de Valparaíso a través de concurso de alta dirección pública en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. 2. Bueno, también los estudios que lo anteceden, él es diplomado en gestión inmobiliaria en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Además cuenta con un diplomado en gestión de calidad en la industria de la construcción y también cuenta con un magíster en la Universidad de Chile en el tema de vivienda y territorio especializado en vivienda social. Damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor, don Carlos Contador Casanova, para que iniciemos este espacio de diálogo fraterno y también a la altura de las circunstancias que hemos denominado construir, habitar y pensar en la Comuna de Valparaíso. En este conversatorio seré su moderador. Mi nombre es Eduardo Vázquez Bieman y también soy candidato a concejal por la Comuna de Valparaíso. Por lo tanto, este tema es muy relevante para que todos nos podamos informar acerca de los distintos planes e instrumentos que cuenta la comuna, y con nuestro expositor Carlos Contador podemos ir desarrollando algunas líneas y resolver algunas consultas y finalmente exponer algunos diálogos dentro de este mismo espacio. Así es que bueno, la bienvenida a don Carlos Contador. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por invitarme a este conversatorio que está en un marco importante de definiciones próximas, prácticamente a la vuelta de la esquina, en la cual nuestra comuna de Valparaíso va a tomar grandes decisiones respecto de quiénes van a ser las personas que vamos a elegir para liderar y conducir esta hermosa comuna de Valparaíso. No puedo dejar de mencionar que yo desde mis inicios de joven, yo me vine en mi época prácticamente saliendo de la adolescencia, me vine solo a vivir acá
Valparaíso, por una decisión personal además. Quería salir, quería vivir solo, no quería salir de mi casa, no porque me llevara mal con mis padres, muy por el contrario, me llevaba súper bien, pero esa necesidad de tener un nivel de independencia me hizo venirme a estudiar a Valparaíso arquitectura, a la Universidad de Chile. Y desde ahí que yo me enamoré de este lugar, de esta comuna. De hecho, yo no, por propia decisión no he vivido nunca en Viña, siempre he vivido en Valparaíso. Hoy día yo vivo acá en Valparaíso y mi decisión también ha sido de quedarme y radicarme definitivamente hasta que Dios lo disponga, eh, seguir viviendo en Valparaíso. Hoy día yo vivo, tengo mis actividades profesionales acá, tengo todo. Me he tomado la decisión ya de sentirme un porteño por adopción y por definición propia también de querer estar aquí. Consecuencia de los problemas que tiene la comuna de Valparaíso, desde mi ejercicio profesional y desde mi mirada como arquitecto, eh, han sido parte de mi preocupación. He estado en 2 ocasiones siendo director regional del Servio y he conocido muy desde adentro los problemas que tiene la comuna de Valparaíso y la región en general. Dicho eso, entonces quisiera decirles que hoy día, desde lo que uno entiende por territorio, el territorio es un poco más amplio que la simple cantidad o la sumatoria de metros cuadrados o de hectáreas, que es como en estos temas más macro se habla, habitables, sino que tienen connotaciones que son multisectoriales. El tema de el habitar no es solo, no está solo referido a los temas de un techo. Cuando hablo de un techo me refiero a una vivienda, a un lugar donde uno habita con su familia, se desarrolla, crece, sino que tienen muchas otras implicancias y muchas otras conexiones multisectoriales para ir resolviendo la cantidad de problemas que significan la agrupación de personas que toman la decisión de habitar un lugar y entonces empiezan a generarse los asentamientos humanos, y esos asentamientos humanos demandan necesidades que básicas en algunos casos, como la salud, como la educación, como el alimento, como el trabajo, como el vivir, como el habitar en un lugar digno. Y yo cuando digo habitar un lugar digno, a mí hace mucho tiempo que yo he abandonado, créame que yo en alguna época también usé esta famosa frase que es como para el bronce, pero no es, a mi juicio es erróneo hablar de ello cuando se habla de la vivienda digna, el acceso a la vivienda digna. El acceso a la vivienda digna eh, pone como en la vereda del frente eh, la vivienda indigna. Y por supuesto, todo lo que tiene relación con lo indigno y fundamentalmente vinculado a la vivienda, si hablamos de vivienda indigna como contraposición a la vivienda indigna no existe, porque no es vivienda, no puede ser un lugar donde uno habite que sea indigno. En consecuencia, no es un lugar de vivienda, eso no es una vivienda. Y por lo tanto, entonces la vivienda, a ponerle el apellido de vivienda digna, suena bien en términos políticos, en términos de discurso, en términos casi de eslogan, pero desde la perspectiva más profesional y desde una mirada más sociológica, la vivienda no debe tener ese nombre. Y en consecuencia yo uso y he adoptado el uso de una definición que ha hecho el
el mundo más internacional y fundamentalmente Habitat. Habitat es una organización mundial que trabaja bajo el alero de las Naciones Unidas, y entonces Habitat ha definido la vivienda como la vivienda adecuada. Y la vivienda adecuada entonces es aquella vivienda que da respuesta a las necesidades de los distintos grupos, de las distintas familias, de las distintas personas, para los distintos lugares donde esta vivienda se va a emplazar. No es lo mismo hacer una vivienda en los cerros de Valparaíso, en donde la topografía, la calidad del suelo físico, me refiero a donde se pone encima la vivienda, terrenos de mala geología para el emplazamiento de estas viviendas en Valparaíso, que compararla con una vivienda que se construye en Santiago, o con una vivienda que se construye en el norte del país, o con una vivienda que se construye en el sur del país. Entonces, esta vivienda adecuada debe responder a una cantidad importante de factores que le van dando la categoría de vivienda adecuada para ese emplazamiento en particular. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra comuna de Valparaíso un tema climático que no es menor, bastante helado en el invierno y un clima más bien templado en el verano. Entonces nuestras viviendas requieren de un sistema de aprovechamiento térmico propio de la vivienda, de la solución de la vivienda, pero distinto a las viviendas que se emplazan, por ejemplo, en las zonas más del norte del país, donde están sometidos a grandes temperaturas, donde la influencia de la radiación ultravioleta es mucho más violenta que la que tenemos acá. Y distinto es si la comparamos con las viviendas al sur, que requieren de tener soluciones de ganancias térmicas, de acondicionamiento térmico ambiental mucho más fuerte que las que podemos tener en esta región, porque ellos sí están sometidos a temperaturas muy bajas, a altas precipitaciones, mucha pluviometría en los periodos de invierno, grandes cantidades de lluvia, y por lo tanto las soluciones de techumbre, etcétera, deben y tienen que ser distintas a las que nosotros solicitamos en esta comuna de Valparaíso. Dicho eso, entonces, los temas de solución de vivienda no son, desde mi perspectiva, hablar de una vivienda digna, debe ser adecuada. Y ahora voy a entrar en un tema chiquito, para no entrar de lleno a temas más complejos o más delicados, que es, por ejemplo, la conformación de familia. ¿Por qué tenemos, y esto quiero hacer autocríticas también en lo que estoy diciendo desde mi ejercicio anterior en 2 oportunidades como director del servicio de esta región? Y me refiero a la vivienda que hace el Estado, es decir, a la que provee el Estado a través de los famosos subsidios habitacionales. ¿Por qué tenemos que entregar viviendas casi parecidas a un timbre? Es decir, todas las viviendas de 3 dormitorios para todas las familias, independientemente del número de componentes de esas familias. No hay una segregación, no hay tipologías de viviendas de 2, de 3, de 4 dormitorios en función de la cantidad del núcleo familiar. Y entonces empezamos a darnos cuenta que le entregamos una vivienda de 3 dormitorios a familias que están recién partiendo, matrimonios que incluso en algunos casos ni siquiera tienen hijos, y a otras familias que ya tienen un mayor nivel de consolidación, con 4, 5, 6 niños que también tienen que habitar la misma vivienda de 3 dormitorios, generando los problemas de hacinamiento que eso conlleva.
Eso es absolutamente necesario de que el Estado de Chile empiece a cambiarlo. ¿Por qué tenemos que necesariamente tenemos que entregar viviendas que sean en propiedad? La vivienda propia, que es una aspiración casi natural de las personas y de las familias, no tiene una respuesta clara al respecto. Es cierto que uno debiera, todas las personas aspiran a tener una vivienda propia, pero no necesariamente esa es la única solución, que es la que ha dado en general el Estado chileno, una vivienda propia. Hay en otros países, sobre todo en países de mayor niveles de desarrollo, la vivienda propia no es una aspiración de la familia, porque se produce lo que se ha definido la movilidad de la familia. La familia cuando parte, el matrimonio recién parte, y cuando hablo de matrimonio estoy refiriéndome a las distintas maneras como se conforma una familia, no necesariamente a la lógica tradicional del matrimonio que tiene que estar eh, inscrito y toda la ceremonia y la parafernalia que eso conlleva en un matrimonio de la forma tradicional que se hace en Chile, ¿no? Perfectamente también conforma una familia la convivencia de dos personas que toman la decisión de unirse para tener un proyecto de vida común. Por lo tanto, cuando habla de matrimonio, entendámoslo en la globalidad, no en la lógica tradicional de lo que uno entiende por familia. Eh, entonces, estas soluciones podrían ser perfectamente la posibilidad de arriendos que las familias adquieren a viviendas que son de propiedad del Estado, donde pagan un arriendo eh, con valores bastante menores a lo que hoy día el mercado define para los arriendos de viviendas en este país. Y entonces la familia vaya mutando y cambiándose, por ejemplo, en un mismo conjunto habitacional, hayan viviendas de arriendo y hayan viviendas que finalmente puedan ser adquiridas por las distintas personas o los grupos de familia para poder finalmente terminar en una etapa final de su vida entregando esa vivienda y yéndose a conjuntos como los famosos ELEAM o lo que hemos hecho, alguna experiencia que hemos tenido acá en la región de Valparaíso, que son los proyectos de vivienda tuteladas para adultos mayores, en los cuales ellos pasan a ser usuarios de esos conjuntos donde los habitan en comunidad con otros matrimonios o otras familias de adultos mayores, protegidos por el Estado a través del servicio del adulto mayor, la CENAMA, el CENAMA. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo una mirada que es que pretende cambiar un poco la lógica y que yo entiendo que si esto no funciona así, lo que hacemos es que vamos a seguir preso, y digo preso, capturado por las inmobiliarias privadas, que son los que compran los suelos disponibles para poder construir, y entonces lo único que podemos hacer y lo único que hace nuestra sociedad, la comunidad, es tomar lo que hay de oferta en el mercado. Y alternativamente, entonces, el Estado pone subsidios para que quien ejecute esos proyectos sean las inmobiliarias privadas. Por lo tanto, el Estado está ausente de la gestión del territorio en todo lo que significa el desarrollo urbano. Cuando nosotros le entregamos la gestión inmobiliaria, la gestión de desarrollo urbano al privado, el privado, por razones obvias, lo que hace es maximizar sus recursos. Y entonces compra suelo barato en la periferia de las ciudades, incorpora proyectos de desarrollo habitacional relativamente atractivos, la gente se traslada
desde su lugar de origen, donde estaban todas sus redes de protección, de sus redes de trabajo, sus redes de amistades, sus familias, etcétera, donde incluso estaban también sus redes que están vinculadas a la acción del Estado. Me refiero, por ejemplo, a los colegios públicos, me refiero a los centros de salud que el Estado coloca en los sectores que tienen o que van teniendo mayor desarrollo, como los CEFAM, etcétera, y alejado además de los grandes centros como los hospitales que están siempre ubicados en puntos más centrales de las distintas ciudades, y en el caso de Valparaíso están en el plan de Valparaíso. No tenemos hospitales en lo que conocemos históricamente como la ciudad anfiteatro, en la primera etapa de su construcción, que va desde lo que es el pie de monte hasta la avenida Alemania, en donde se desarrolla ahí desde principios desde los 1900 hasta, hasta 1960, por ahí, en donde se consolida toda esa plataforma. Ahí no hay nada de equipamiento prácticamente, uno que otro centro de salud, y bastante precarios, bastante pocos, y uno que otro colegio, también cuando digo precario, también son escasos, que no dan cuenta de solucionar la cantidad de matrículas que se requieren en esos lugares. Y finalmente, ¿qué es lo que nos ocurre? Que como las sociedad, y como el desarrollo humano, las personas van envejeciendo, se empiezan a quedar allí solo los que primero partieron. Esas viviendas empiezan en un avanzado proceso de obsolescencia, no hay mantención, las calles se empiezan a deteriorar, hay poca presencia del Estado, poca presencia de los municipios, esos barrios empiezan a perder plusvalía. Y luego entonces observamos lo que nos ocurrió después de los años 70, hacia arriba, desde la avenida Alemania hacia arriba, donde empieza todo un desarrollo urbano sin intervención del Estado, vivienda muy, casi yo diría, sin intervención de planificación, ni mucho menos con proyectos de profesionales del área de la construcción, con proyectos que se hacen por las propias personas, con algunas personas que tienen alguna noción de construcción, y se van construyendo las soluciones habitacionales desde la Avenida Argentina de manera precaria y con muy poca infraestructura urbana, con calles que están mal diseñadas, que fueron mal concebidas desde un inicio, sin infraestructura de canalización de agua lluvia, no se, han sido muy precarios. La pavimentación llegó bastante después. Y por cierto, eso ha continuado en la parte superior de los cerros hoy día, y observamos una proliferación de tomas y campamentos en nuestra ciudad de Valparaíso, frente a la escasa o ninguna oferta habitacional para las familias más jóvenes que son hijos y naturalmente quieren seguir viviendo en la comuna de Valparaíso. Y la oferta se ha ido trasladando entonces hacia otros lugares. En el caso de Valparaíso se trasladó hacia el sector de Placilla. Estoy hablando de las viviendas más bien que apuntan hacia los segmentos más desprotegidos, que requieren del apoyo del Estado y que requieren de un subsidio. Y los que no pudieron ser parte o beneficiarios de un subsidio para poder habitar en los sectores de Placilla, han tenido que desplazarse hacia otras comunas como Quilpué, Villa Alemana, e incluso hacia otras comunas más alejadas de la comuna de Valparaíso. Y entonces se ha ido generando un desperfilamiento de lo que es la presencia del Estado en el desarrollo urbano de nuestra ciudad. ¿Y para qué hablar de el plan de Valparaíso? El plan de Valparaíso, donde nuestra comuna
fue creciente, pujante y boyante, una gran comuna. Tal vez entre Santiago, Concepción y Valparaíso estaban las tres principales urbes de nuestro país. Hoy día Santiago, hoy día Valparaíso está siendo absorbido por Santiago, una gran cantidad de gente nuestra, de nuestra comuna y de algunas otras comunas de la región, se trasladan a trabajar por el día a Santiago, volviendo en las noches, cuestión de los que viven en el sector de Placilla, es cuestión de que se paren desde las 6:30 de la mañana, en donde paran los buses que van a Santiago, y se den cuenta que prácticamente desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana, la cantidad de gente nuestra, vecinos nuestros, cómo se desplazan hacia la región metropolitana y particularmente a Santiago a tener trabajo, porque la comuna de Valparaíso prácticamente la oferta de trabajo ha ido desapareciendo y cada vez será, si seguimos así, va a ser más escasa. Y entonces con un despoblamiento total del plan de Valparaíso, que tiene enormes potencialidades desde el punto de vista de las soluciones habitacionales y de cómo hacer una ciudad, cómo rearmar, reconstruir, repoblar la parte del plan de Valparaíso, que es enorme y que tiene una inmensa potencialidad para poder volver a repoblar este sector. Por ejemplo, solo de mencionarle una parte nomás de lo que es el plan de Valparaíso, el sector almendral. El sector almendral fue en su época un sector de alta densidad habitacional, con viviendas unifamiliares desarrolladas en lo que se llama, y que en arquitectura nosotros definimos como el desarrollo de la vivienda de altos, es decir, 2 o 3 viviendas en las plantas bajas, y a través de una escala común se accedían a segundos y terceros y en algunos casos hasta cuartos pisos para la habitación de distintos grupos familiares. Y hoy día esas viviendas están siendo mal ocupadas, algunas están en desocupadas y en franco deterioro, y otras han sido destinadas al bodegaje de cuánto cachureo uno puede mencionar. Ocupar y subutilizadas, esas viviendas subutilizadas, y por ello entonces con altos riesgos que provocan la posibilidad de incendio. Y en el último periodo, en el último tiempo, con esta enorme cantidad de migrantes que ha recibido nuestro país, entonces muchas de estas viviendas, sus propietarios han encontrado una gran fuente de cómo lucrar y las arriendan por piezas a grupos de familiares de migrantes, y entonces esas viviendas empiezan a tener una alta demanda de energía, y las instalaciones eléctricas antiguas y muy viejas, que no están adecuadas para ese uso, terminan en lo que todos sabemos. La cantidad de incendios semanales que tiene nuestro puerto es impresionante. Yo que una parte de mi vida la hice en un inicio acá, los incendios eran grandes en Valparaíso. Yo cuando me vine me llamaba la atención que cada incendio aquí era gigantesco, pero eran esporádicos. Hoy día siguen siendo gigantescos, pero son habituales. Y entonces ya no nos sorprendemos, nadie se sorprende cuando se quemó una casa en la calle X, en la calle esta otra, y casas que además, quiero decirle, tienen un alto valor patrimonial. Son viviendas que cuando se queman, la calidad la calidad arquitectónica de esos edificios es prácticamente imposible hoy día de replicar por los altos costos, por una serie de cosas, pero es Valparaíso tiene una cantidad de arquitectura espectacular, que hay otras ciudades que no la tienen y que han logrado resolver estos temas de inequidades urbanas. Sin embargo, Valparaíso no lo ha podido hacer. Y no lo ha podido hacer por dos razones.
Una fundamentalmente por la ausencia del Estado. El Estado abandonó a Valparaíso. Y el Estado, estoy hablando del Estado en términos, no estoy no haciendo una crítica en particular a un gobierno X o a cual otro, sino que ha sido una política. El Estado se olvidó de Valparaíso. Se olvidó de Valparaíso hasta en el puerto, pues, amigo. Si Valparaíso, su canción Valparaíso Puerto Principal, hoy día ¿alguien tiene alguna duda que Valparaíso dejó hace rato de ser el puerto principal? Si hasta Coronel en la región del Biobío, hoy día maneja más carga portuaria que lo que maneja nuestro puerto, el terminal portuario de Valparaíso. Entonces, hoy día, hace mucho rato, créanme que se mueve la misma carga. Es cuestión de ver las cifras. Los invito a que vean algunas cifras. Valparaíso maneja la misma carga en términos de equivalencia de carga de TEUS, que es como se mide la carga, que el puerto de Quintero, cuando Quintero nunca fue un puerto. Y hoy día se maneja prácticamente la misma cantidad de TEUs que se manejan en este puerto de acá. Entonces, de que el Estado ha abandonado nuestra ciudad, por supuesto que la ha abandonado. ¿Y dónde han estado nuestras alcaldías denunciando esto con fuerza? ¿Dónde están los movimientos ciudadanos, amigos, pidiéndole al Estado de Chile que efectivamente tiene que tener y que tiene que invertir más recursos del PIB nacional en la ciudad de Valparaíso? Si esto no ocurre, yo estimo que los números, por lo menos así lo hacen predecir, de aquí a no más allá de 20 años, Valparaíso va a estar en una situación extraordinariamente crítica como ciudad. Hoy día la industria en Valparaíso no existe, se fue. Y aquí en Valparaíso hubieron industrias grandes, pues. Fábrica de colchones. No nos olvidemos que a los que les gustaba el chocolate, desde aquí se mandaba el chocolate para todo Chile y para el extranjero. Y hoy día esa cuestión esa fábrica la compró primero una empresa eléctrica y hoy día la empresa eléctrica se la vendió a una universidad. Qué bueno por lo menos que haya pasado a ser propietario de una universidad, porque Valparaíso en eso tiene una vocación, la vocación universitaria, la vocación académica, que es importante de mantenerla. Yo creo que eso es el único plus relevante que nos va quedando, que es ser una ciudad, un centro universitario con grandes universidades y donde se ha generado una importante generación y producción de materia de inteligencia en todos los ámbitos, ¿no? Preparada, universitaria, capaz de poder aportar al desarrollo industrial, al desarrollo económico, al desarrollo en términos de salud, en todos los ámbitos que nuestra sociedad requiere. En consecuencia, yo quería partir con esta breve introducción, que no es muy optimista, pero eso no significa que nosotros no podamos generar proyectos de optimismo y de expectativa para poder devolver al sitial que le corresponde a Valparaíso en el concierto de los desarrollos comparativamente con otras ciudades del país. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer? Y eso debiéramos empezar a pensarlo seriamente contigo, particularmente Eduardo, que tienes la aspiración de llegar al Consejo Municipal. Yo tengo súper claro que los concejales no son las personas que toman las decisiones en el municipio, las decisiones hoy día, tal como lo define nuestra Constitución y, y nuestras normas legales. Las iniciativas son todas del alcalde y los concejales son simplemente prácticamente supervisores o que hacen una suerte de auditoría de vez en cuando
a la gestión del alcalde, es decir, la posibilidad de generar, de poder llegar con proyectos importantes que se puedan discutir y que sean tomados por la alcaldía para poderlos ir avanzando en ellos, son muy precarios, son muy primitivos y casi ninguno. Pero eso no significa que un candidato al consejo de nuestra comuna no tenga algunas ideas, y yo quiero levantarle algunas. Yo sé que Eduardo ha estado en esta preocupación desde hace largo rato, más de alguna oportunidad hemos conversado y ha ido desarrollando un plan de actividades, de programas de trabajo, de cómo ir haciendo y cómo ir comprometiendo a la ciudadanía. El 18 de octubre fue posible que ocurriera y que llegáramos a hoy día a estar en las puertas de poder iniciar el proceso constituyente. Fue posible solo porque la gente se empezó a reunir masivamente para generar la demanda de la ciudadanía, de una ciudadanía que está insatisfecha y que siente que el Estado no está dando cuenta de cómo resolver sus problemas. Cuando decimos que aquí hay en la comuna de Valparaíso, son aproximadamente 40.000 hectáreas las que contempla nuestra ciudad. Y solo casi un poquito más de 5.000 hectáreas son las que son parte del área urbana. Eso significa que tenemos una enorme cantidad de hectáreas posibles de desarrollo urbano. Pero si nos vamos al interior de estas 5.000 hectáreas, hay una cantidad importante de hectáreas que ustedes deben saber son de propiedad de la Armada de Chile. Y que las tienen, yo que fui director del Servio, que más de alguna oportunidad me tocó entrevistarme con las autoridades de la Armada que estaban en su momento, la respuesta era solo una. Esa reserva de hectáreas son por una reserva estratégica para el desarrollo de la Armada. Bueno, si nosotros subimos por la calle El Vergel para arriba, está lleno de terrenos de la Armada. Perdonen la expresión, pero se me salen las molestias, porque esa cuestión, yo se la dije, no de esta manera, pero yo la pregunta que me hacía era, ¿qué mierda tiene que tener allá arriba la Armada? En la subida de la avenida Francia hacia arriba, llegando al Vergel, y que hoy día además el Servio conectó, a propósito del incendio de 2014, conectó todo eso con arriba con el, ¿cómo se llama donde está la cárcel? La pólvora. Con el camino a la pólvora, con una calle pavimentada, con urbanización, con agua lluvia, con iluminación, que está ahí. Le incorporamos plusvalía a esos valores de la Armada. Y la pregunta es, ¿qué van a poner allá arriba? ¿Qué cuestión secreta tendrían que poner allá arriba? Cuando eso es el destino obvio, es que se desarrollen allí proyectos de desarrollo urbano, en donde sean proyectos integrales, desarrollados por el Estado. El Estado tiene que hacerse presente, tiene la obligación de hacerse presente. Y por lo tanto, la primera cosa es, esos terrenos debieran ser expropiados y devueltos al patrimonio del país, en propiedad del Estado de Chile, para que el Ministerio de la Vivienda, a través de distintas fórmulas que pueden hacer, desarrollen bases y términos de referencia que hagan ciudad, no solo casas, no solo departamentos, que haya infraestructura, donde se dejen espacios para la ubicación de colegios, para la ubicación de retenes para carabineros, para la ubicación de bombas para los bomberos, y suma y sigue. Es decir, lugares que estén asociados a lo que es el equipamiento necesario para el desarrollo de comunidades, con calles que sean circulables, no con pasajitos de 8 metros,
donde no puede entrar el carro de bombero. El incendio del 2014, la gran magnitud de ese incendio fue porque no podían llegar los carros de bomberos a los puntos donde se estaba focalizando el fuego. Y entonces se tienen que generar piscinas en lugares que están bajo cota y entonces impulsar el agua y llega entonces a las cotas más superiores con escasa presión. Bueno, todas esas cosas tienen que estar resueltas con áreas verdes, con áreas de equipamiento, con equipamiento deportivo, estimados vecinos. No es posible que en los cerros los niños tengan que jugar en las calles y cada vez que corren se manden cerro abajo. Donde haya conectividad, donde puedan circular las micros con tranquilidad, con seguridad. Y entonces se han generado algunas ideas, matrices, pero no se concretan. Y no se concretan porque no están los recursos. Porque el Estado tiene necesariamente que dejar de ser un Estado subsidiario y entrar entonces derechamente al área chica y tomar el sartén por el mango. Y entonces el suelo, que es un bien escaso, y le quisiera hacer un paréntesis como un comentario. Ustedes saben que durante el gobierno de Pinochet, a propósito de la presión que hacía la Cámara Chilena de la Construcción, hizo una declaración a nivel país, pero cuyo mayor impacto la tuvieron en algunas ciudades que son referentes. Santiago, Concepción, Antofagasta. En Valparaíso tuvo poco impacto porque el límite lo daba la ciudad anfiteatro que nosotros nos hemos definido, que algunos terminaron cediendo a la ciudad anfiteatro y se han desplazado hacia Placilla, donde no ven nada, donde ya dejaron de ser parte de la ciudad anfiteatro y se desapegaron del mar. Pero nosotros tenemos lugares todavía disponibles en nuestra comuna de Valparaíso que podrían seguir siendo parte de la ciudad anfiteatro con algunos sectores. Hay sectores que en Santiago, por ejemplo, que estaban extraordinariamente deteriorados. Extraordinariamente deteriorados. Santiago Poniente. Desde lo que es hoy día que atraviesa Santiago la norte-sur, que esa era la antigua calle Manuel Rodríguez, hasta Matucana, la Alameda por un lado y el río Mapocho por el norte. Eso era lo que correspondía a el barrio Santiago Poniente, con una cantidad de viviendas importantes, pero en un nivel tremendo de deterioro. ¿Y qué es lo que hizo el Estado? Generó un subsidio que se llamó el subsidio de renovación urbana, que le permitía a las familias que postulaban a un subsidio, si postulaban al subsidio de renovación urbana, poder tener una cantidad de UFs adicionales por el hecho de estar postulando a una vivienda que se emplazara en este perímetro de lo que se llamó el Santiago Poniente. Bueno, fue así como se recuperó una cantidad importante de viviendas. Otra cantidad importante de viviendas se demolieron y se construyeron conjuntos, edificios en algunos casos, hasta que llegó la desregularización total. Y eso fue cuando se dijo que el suelo no era un bien escaso. Y cuando se pretendió decir eso, esa tesis o esa teoría se fundaba en que si el suelo no era un bien escaso, entonces como todos los terrenos eran posibles de construir, iba a haber una baja del valor del suelo urbano. ¿Saben qué es lo que pasó en Santiago? El valor del suelo urbano se aumentó al doble. ¿Y saben cuál fue la última cosa que impactó eso? Es que todas las familias de clase media emergente o aquellas familias que están en los tratos D, es decir, las familias más pobres, tuvieron que desplazarse hacia la periferia de las ciudades.
porque allá compraron las inmobiliarias suelos a precio que era un chiste, y les voy a decir los valores que se compraban en esa época. Estoy hablando de hace unos 20 años atrás. 0,015 UF el metro cuadrado. Hoy día, esos mismos suelos se están transando en 0,8, 0 y hasta en una UF en Santiago. O sea, cáchense la inversión la rentabilidad que ha generado esas lucas al hacer la especulación urbana que hicieron los privados y que lograron hacer eso ampliando los radios urbanos sin límite. Bueno, aquí en Valparaíso, obviamente, el límite urbano, yo creo que hay que volverlo a revisar. El plan regulador no lo resuelve bien. Pero a mi juicio no pasa por ahí simplemente por aumentar el ámbito del radio urbano. Pasa por ponerle exigencias adicionales en términos de lo que los futuros inversionistas tengan que hacer. Obligaciones. Obligaciones que debieran ser no mitigadas, porque hoy día los inversionistas inmobiliarios mitigan algunas de las connotaciones negativas, es decir, las externalidades negativas que se desarrollan. Y entonces mitigan haciendo un parquecito de 1,5 cuadras por 1,5 cuadras, y entonces con eso pretenden mitigar lo que significa el ingreso en un conjunto habitacional de 400 departamentos en que van a vivir 1.600 personas y que van a llegar más de 600 autos a ese conjunto habitacional. ¿Cómo mitigan entonces el aumento vehicular, el flujo vehicular por calle que no estaban pensadas para que circularan 600 vehículos y además locomoción colectiva, porque donde llegan 1.600 personas se requiere locomoción colectiva? Y entonces se generan tremendos impactos y externalidades negativas que las familias que se van a vivir a esos lugares las empiezan a sufrir del primer día, sin mejorar en nada su calidad de vida. Y entonces creyeron que habían comprado una vivienda una vivienda digna. Y resulta que lo que hicieron fue adquirir una vivienda que no era adecuada. No sé si me logran entender la diferencia entre este lenguaje de vivienda digna y vivienda adecuada. Porque un departamento nuevo puede ser súper lindo, pues. Pero si yo me tengo que trasladar para ir a mi trabajo y demorarme 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta, ya la localización para mí dejó de ser adecuada y se me transformó en un problema. Y entonces empezaría a pensar que para poder resolver ese problema no me queda otra que comprarme un auto. Y me compro un auto y meto más vehículos al parque vehicular y genero más tacos, más congestión urbana, y entonces a lo mejor ahora voy a ir en auto y me voy a demorar la misma 1 hora y media, pero no he resuelto mi tema. Cuando en realidad los temas de movilización no se resuelven porque la gente pueda tener acceso a la compra de un auto, sino que se requiere, y que en Valparaíso, por cierto, ese es un tema eterno, el tema de la locomoción colectiva es un tema no resuelto, en donde también hacen presión los famosos gremios, al igual que en el caso de la construcción y en el desarrollo de las ciudades lo hace la Cámara Chilena de la Construcción, en el caso de la movilidad lo hacen los gremios de la locomoción colectiva. Bueno, con eso quisiera dar por terminado esta introducción y entrar después a algunas respuestas o cosas a este conversatorio. Yo lo que Muchas quería, gracias. perdona Eduardo, yo lo que he pretendido es más que hacer una disertación técnica para lo cual podemos juntarnos en otra oportunidad y hablar de los distintos subsidios habitacionales, cómo se acceden, eh, qué cosas se debieran tener y qué cosas se debieran exigirle a las distintas inmobiliarias, a las EGIs que hoy día apoyan a las familias en esto, es hablar de una cuestión que es como el título del conversatorio: habitar y construir Valparaíso. Y entonces yo lo que he hecho hoy día en este ratito es provocarlos
provocarlo a sacarlo de la cosa tradicional de la mirada de, es que no hay viviendas en Valparaíso, es que no se construyen viviendas sociales en Valparaíso, es que Valparaíso tiene ese problema y varios otros que son el hacer ciudad. Y el tema de Valparaíso pasa por eso. Y entonces no solo pasa por el Ministerio de la Vivienda, sino que pasa también por el Ministerio de Transporte, pasa por tener mejores colegios, y entonces pasa por el Ministerio de Educación, pasa por tener una mayor y mejor infraestructura pública de salud, y entonces pasa por el Ministerio de Salud, y pasa también por el Ministerio de Transporte cuando hablamos de puertos y hablamos del borde costero. Y entonces pasa por el Ministerio de Transporte, en el caso del terminal portuario, y pasa por el Ministerio de Obras Públicas en su dirección de equipamiento de borde costero, para poder efectivamente, porque hoy día, por ejemplo, si la municipalidad de Valparaíso quisiera hacer un bonito paseo costero desde Barón, no sé hasta dónde se puede hacer, hasta donde lo permita el terminal, no se puede, porque eso no lo puede hacer el municipio, lo tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Portuarias, que tiene a cargo todos esos temas. Eso. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu brillante exposición. A modo de introducción, creo que se ha abordado de manera bastante global, bastante íntegra, las necesidades de construir, habitar y pensar en Valparaíso, que en orden del conversatorio es lo que también nos invita, nos evoca poder pensar en el futuro de Valparaíso, sacarlo de su estado de deterioro actual. Por ejemplo, acá también nos hace mención Maite de que falta una planificación estratégica urbana real y no a la redonda, en donde se instale alguna construcción. Yo creo que en ese mismo sentido, refrendando esa misma opinión, por ejemplo, hace falta también una planificación estratégica que involucre a los distintos actores incumbentes desde el Estado en su conjunto, las distintas carteras, como bien lo mencionaste, Carlos, el Ministerio incluso del Trabajo, porque hoy día las fuentes laborales son menos en la comuna, la economía como se reactiva, también la población como anteriormente tenía una mayor vinculación a la industria vinculada al puerto, al comercio, y eso se ha ido naturalmente desplazando hacia otras comunas donde esta actividad se ha hecho mayor. Como consulta, Carlos, acerca de cómo sería la definición de un plan regulador mucho más eficiente que involucre también áreas verdes, áreas de esparcimiento, involucrando también el sector de Laguna Verde, que hoy día también está bastante... si Valparaíso está abandonado, yo pienso que Laguna Verde tampoco tiene una infraestructura en términos de alcantarillado, de agua potable, de calles, de iluminación y un montón de otras condiciones que lo puedan hacer habitable en una mejor calidad de vida para poder resolver las necesidades de las distintas comunidades. Acá en Placía también, siempre nos preguntamos qué pasa con ese parque que se prometió en el Tranque La Luz, que hoy día termina siendo también el suelo para algunas constructoras y muchas de ellas, y algunas, digamos, situaciones depredadoras en relación a los incendios forestales que también habitamos o que vivimos a diario. Eso sería como parte de las consultas y bueno, si hay alguna otra opinión que se puede ir realizando, también vamos a revisar la página de Facebook para ir respondiéndola. Mira, a ver, la primera cosa que quisiera señalar es que en Chile la legislación que tenemos actualmente tiene una mirada solamente sectorial. Y eso es súper lamentable, es terriblemente lamentable. Ha habido alguna incorporación importante en los temas medioambientales en la generación de los planes reguladores, pero, pero no hay una participación efectiva en la generación del plan regulador desde una mirada integral de los distintos sectores del Estado. O sea, no puede, si bien es cierto, me parece bien que la tuición y el liderato, por decirlo así, lo tenga que llevar el Ministerio de la Vivienda, no es necesariamente el único ministerio que debe concurrir
en la generación de un plan regulador. Y tampoco debieran concurrir el resto de los ministerios o los ministerios que son más definitorios en cómo se hace un plan regulador, sino que debieran ser parte activa, sustantiva, debieran ser parte de la redacción, y entonces los planes reguladores debieran ser necesariamente instrumentos de planificación multisectoriales. Y como tal, entonces debieran ser capaces de contemplar inversiones que no pueden quedar circunscritas al ámbito del mandato de un determinado periodo escaso de tiempo, como es lo que tenemos hoy día, 4 años de un gobierno. Y entonces cuando llega un gobierno distinto, el gobierno que llega hace borrón y cuenta nueva y pretende volver a descubrir la pólvora. Hace algunos años atrás, bastante, gobierno de Frei Montalva, habían los famosos planes quinquenales y los planes que eran de proyección de 20 años, que se transformaban prácticamente en una obligación de los gobiernos, y eso por supuesto falleció cuando eso se terminó, cuando llegó la dictadura a nuestro país. Pero el desarrollo en los tiempos de Alessandri, de Frei Montalva, que dejó de herencia unos planes de inversión, los planes preinversionales que se llaman, fantásticos. Muchos de ellos hoy día tienen absoluta vigencia porque no han avanzado desde la época de Frei Montalva hasta esta época. Entonces se van haciendo soluciones parche y se van desarrollando plancitos reguladores, y por eso que lo digo así, casi peyorativamente, que pueden dar respuesta efectivamente a la necesidad inmediata de lo que requiere una ciudad. Pero la pregunta es, en estos planes reguladores se pueden generar, por decir algo, en el plan regulador, 2 o 3 avenidas paralelas a nivel, estoy hablando de la comuna de Valparaíso, 2 o 3 avenidas paralelas a la avenida Alemania, que nos permita conectar horizontalmente la ciudad, y pueden quedar incorporadas en el plan regulador, y las lucas para esa inversión, ¿quién las pone? No se las pasan al gobierno regional, tampoco se las pasan al Ministerio de la Vivienda, por lo tanto, entonces quedan en bonitos planos, quedan en planos interesantes desde el punto de vista de conectividad. Del 2014 al 2021 llevamos a casi cumplir 10 años y recién se está terminando un pedazo de la ampliación de la avenida Alemania. ¿Cómo es posible esa cuestión? Cuando la conectividad, la conexión de la avenida Alemania para salir hacia la avenida Argentina y conectar incluso con las salidas a Santiago, quedaron en proyectos. Eran ideas espectaculares. Pero como se ha ido desarrollando esto es, yo no sé si yo lo voy a ver, pero a lo mejor tú, Eduardo, y algunas de las chiquillas que están aquí, que son más jóvenes, lo vayan a ver, pero lo van a ver cuando sean bien viejitas. Y quizás qué esté pasando con Valparaíso a este ritmo. Entonces lo que yo tengo la impresión que necesariamente los planes reguladores hoy día, en la lógica que existe, son instrumentos de planificación que suenan bonito en el papel, que están bonitos en el papel. Esto es como el músico que hace una tremenda obra musical y que en la partitura es fantástica, pero al empezar a tocarla y le pasan un piano que viejo, obsoleto y desafinado, esa obra musical seguramente no va a sonar bien.
Y entonces lo que tenemos es una estructura del Estado y una forma de ordenamiento de los distintos agentes del Estado, es decir, los distintos ministerios, y, y, y dentro de los ministerios sus distintas orgánicas, en este caso, por ejemplo, el Servio, que es quien... El Servio no planifica, créanme ustedes que el Servio en su definición de servicio público es solo en unidad ejecutora. Por lo tanto, no planifica. No planifica cómo se hacen las ciudades. Y sale en respuesta inmediata de algunos temas que son emergentes, pero que son por encargo del gobierno regional. ¿Cuántos años estuvo la Avenida España en el estado catastrófico que estuvo? Ustedes que habitan aquí más tiempo que yo, ¿saben cuánto tiempo estuvo? Con inversiones de parches. Y entonces, hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet, el intendente Toney tomó una decisión, enfrentado a la cantidad de accidentes que habían, de dar una respuesta. Y habían dos opciones: una solución integral o una solución de parche con características de mayor permanencia. Y eso fue lo que hicimos, una solución de parche con características de mayor permanencia. Y entonces no pudimos ampliar, no pudimos mejorar algunas curvas que son extraordinariamente peligrosas y que requieren de una alta inversión para poder mejorar los radios de giro, para que las micros no anden chocando, para que los privados, los autos no se accidenten permanentemente contra las barreras de contención. El mejoramiento de la iluminación tampoco fue posible mejorar todo lo que significaba la infraestructura de captación de agua lluvia, porque la captación de agua lluvia necesariamente hay que volcarla hacia el mar. Y entonces, ¿cómo pasamos por una propiedad privada hoy día, que es el metro, el Merval? Y si el Merval no autoriza, no se pueden evacuar esas aguas lluvias. ¿Y hacia dónde entonces se evacúan? Hacia los conectores existentes que ya están colmatados, están saturados. Y entonces lo que se hizo fue un mejoramiento de la carpeta asfáltica con una proyección de 5 años de durabilidad casi sin mantención, y con proyecciones de hasta una vida útil de 20 años, con mantenciones cada 2 años de la carpeta asfáltica, con una protección en su carpeta rodado superior. Pero soluciones de parche, pues amigos, cuando en realidad la Avenida España requiere de una inversión de un proyecto mucho más integral. Es la columna vertebral que une Valparaíso con el resto de la región. El día que falla la Avenida España, que se produce algún colapso en la Avenida España, Valparaíso queda aislado. ¿Cómo se conecta con Viña del Mar? ¿Cómo se conecta con Quilpué? ¿Cómo se conecta con Villa Alemana? Quedamos aislados. Y hay que ir a dar la tremenda vuelta por arriba y bajar por la avenida, por Las Palmas, o ir a entrar a Viña por Santos, por Agua Santa. Bueno, entonces los planes reguladores, si bien son instrumentos absolutamente necesarios para que den respuesta cabal, hay que necesariamente, desde mi perspectiva, cambiar la estructura del Estado y cómo hoy día la inversión pública llega. Espero que la regionalización permita que esto se vaya resolviendo, pero también ya sabemos que el nuevo gobernador no va a contar con recursos, que no fue sancionado en la ley. Entonces todo hecho como la chilena, todo un poquito para que parezca, pero en definitiva no es lo que necesitamos, ¿ya? Es como cuando, esto lo hacía yo, esto es un pecado mío, lo voy a poner en tono chistoso. Cuando mis hijos se ponían un poquito odiosos, entonces yo lo que hacía era darle un dulce.
y con eso los calmaba. Sin embargo, no me puse a pensar en ese minuto, porque estaba sometido quizás a qué cosa, a ver cuál era el problema integral, por qué estaba llorando tanto el cabro chico. Y les daba un dulce y con eso lo calmaba, pero el problema no había desaparecido. Le había dado un dulce. La Avenida España fue un dulce. Si ustedes quieren, un buen dulce, pero no suficiente, pues. Incapaz de resolver los problemas de verdad, incapaz de transformarse en una solución integral que resuelva los temas de conectividad. Era la oportunidad de haber pensado en soterrar el metro para recuperar el borde costero. Si el borde costero hoy día, cuando a mí me hablan de borde costero, ¿de qué borde costero estamos hablando? Si lo que nos separa del borde costero es precisamente el metro, el Merval. Y entonces el Merval a esta hora del partido ya debiera ser soterrado, como lo hicieron en la comuna de Viña del Mar. ¿Y por qué en Viña del Mar sí y en Valparaíso no? Tema de Lucas, po. La municipalidad puso plata. Y al poner plata logró que el gobierno central, el gobierno del nivel central, se pusieran las lucas necesarias para soterrar el Merval en toda la comuna de Valparaíso. ¿Sí? Prácticamente el metro se soterra al entrar a Viña y aparece a la salida de Viña. Pero en toda la comuna de Viña del Mar el Merval va subterráneo. Valparaíso requiere llevarlo. Requiere sacarlo desde el borde costero y llevarlo hacia la avenida Pedro Montt, donde debiera circular el metro, pues. Porque es obvio, si la gente va hacia la parte más, en los mayores flujos se producen hacia el centro. En cambio, aquí lo que nos ocurre es que de cada estación la gente se baja y camina varias cuadras para llegar a sus fuentes laborales en el centro de la ciudad de Valparaíso. Entonces, el metro debiera ir por el centro de nuestra ciudad. Y debiera llegar hasta lo más avanzado posible, no simplemente hasta la estación Puerto. Porque la estación Puerto, desde ahí hacia lo que era la antigua aduana, está botado, está abandonado, está olvidado. Como si Valparaíso limitara en lo que fue la exintendencia, que hoy día ocupada, también mal ocupada por los marinos. Esa fue la intendencia de nuestra región. Y hoy día tenemos la intendencia en un edificio feo que no le da jerarquía a lo que es el gobierno regional. Bueno, algo he tratado de responderte con eso. Y por eso, y te vuelvo a repetir, no estoy minimizando este plan regulador. No estoy haciendo ni siquiera críticas al actual plan regulador. Porque este plan regulador, sin recursos, es un documento que va a adornar una bonita biblioteca. Pero es muy difícil de llevar a cabo en la práctica porque no están los recursos, porque no está la inversión del Estado, porque no hay exigencias del Estado para que los inmobiliarios se interesen para participar y que sean copartícipes de estos desarrollos. La empresa privada trabaja por lucas. Ningún inmobiliario privado va a venir a hacer la pega porque le interesa, por altruismo o porque tienen una profunda vocación social. Ni el techo para Chile, pues. Entonces hay que generar las condiciones para que el Estado ponga las condiciones y el privado dé respuesta a esas condiciones. Pero lo que yo exijo como Estado son estos mínimos. Y esos mínimos hoy día la oferta del sector privado no las entrega, ni les interesa entregarla, ni nunca la vas a entregar, porque no son rentables.
Bien, Carlos, muchas gracias. Mira, dos consultas nos hacen en el chat para ir dando término a este conversatorio. Nos pregunta Juan, ¿cómo podemos transformar Valparaíso en una ciudad más accesible, perdón, para personas con discapacidad? E Irma nos dice, ¿qué ocurre con las tomas ilegales en terrenos de Serviu? ¿Quién se hace cargo de gestionar esos terrenos? En el Cerro Playa Ancha, la pandemia hizo explotar las tomas ilegales. Organizaciones vecinales han luchado contra ello y Serviu no ha hecho nada en gestionar esos espacios. Con esos dos, con esas dos consultas, queremos dar un término a este conversatorio. Bueno, miren, las tomas son tan productivas porque en la práctica hay muy pocas posibilidades de erradicar las tomas. En el caso del Servio, que yo fui parte de eso, viví esa experiencia, la única posibilidad para poder, que tiene un director del Servio, es notificar a la gobernación para que la gobernación, con algunos apoyos del propio Servio, vayan a notificar a la familia que están viviendo en una propiedad que no les corresponde, que es una toma ilegal y que están sujetos a un desalojo. ¿Ya? Y se notifican y las familias saben esta historia, pues la conocen de más, se saben, los ocupantes saben perfectamente los alcances, los riesgos que tiene, y por lo tanto estas notificaciones no son más que un saludo a la bandera, y cuando uno quiere llevarla a la práctica, lo que ocurre es que son medidas tan impopulares, es que la propia gente, primero los afectados, los que van a ser erradicados, se oponen, se tiran al suelo, hacen una escandalera importante y salen en los medios de comunicación. ¿Ya? El Serviu erradica toma ilegal en tal lugar y los medios de comunicación lo ponen en primera plana y lo ponen como una mala gestión, una mala medida que hace el Estado. ¿Ya? Y entonces, en definitiva, esas erradicaciones en la práctica son muy difíciles de llevar adelante. Y lo segundo es que cuando uno llega a esas tomas, a hablar con esas familias que tienen una necesidad de vivienda y les señala que allí hay, no sé, 400 familias y que el terreno solo permite construir 200 soluciones habitacionales, que van a ver que se van a tener que ir 200, ya tenemos un conflicto. Y la otra cosa, tú le dices, pero para poderle dar solución a estas 200, no podemos hacer viviendas, sino que van a tener que ser edificios de departamentos. Y ahí tenemos el otro conflicto, pues ni cantando, nosotros queremos casa. Entonces, entramos en una serie de contradicciones, de loop en que empezamos a darnos vueltas para poder resolver el problema y a tratar de encontrar terrenos, y en la comuna de Valparaíso los terrenos que quedan disponibles son más bien pocos. El Servio lo que le queda son remanentes de terrenos antiguos, es decir, son terrenos, retazos de terreno que tienen proyecciones más bien escasas, no dan, no dan solución a la demanda real habitacional, al déficit habitacional real que tenemos. Me refiero al cuantitativo, no al cualitativo, al déficit cuantitativo. Entonces, se requiere de ir haciendo otras soluciones, otros proyectos y ir haciendo suelo urbano. Hacer suelo urbano significa dotarlo de toda la infraestructura y dotarlo además de todas estas cosas que yo decía, para que cuando se vayan ahí a localizar estas familias, tengan colegio, tengan salud, tengan, y que no, y que cuando ellos se vayan allí, lleguen los momentos en que digan, oye, aquí no dejaron ni un pedacito, ni un metro cuadrado para construir un retén de carabineros. Y el tema de la delincuencia aumenta día a día. Y se produce un incendio y tampoco hay donde construir un cuartel de bomberos. Bueno, todas esas cosas tienen que ser parte de estas soluciones integrales. Y yo creo que eso pasa por una acción mucho más fuerte del Estado,
con mucho más decisión, y porque yo sigo siendo convencido, la gente que va a seguir tomándose terrenos porque necesita dónde vivir. Y hoy día entre vivir en una toma y vivir en una pieza donde pagan 150.000 pesos por la pieza y viven en condiciones miserables, es casi mejor vivir en un campamento donde no pagan los 150.000 pesos y a lo menos puedo ir invirtiendo esas 150 lucas todos los meses para ir mejorando mi condición de vida. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo le damos respuesta a los discapacitados? Bueno, eso también es parte de proyectos de este tipo, de mejoramiento urbanos, de cómo podemos ir generar. Hoy día hay lugares donde solo se accede por escala, entonces no hay cómo pueda acceder allí un discapacitado. Y entonces habrá que generar algunos accesos, ya sea a través de accesos verticales, pero ¿quién se hace cargo de la mantención de esos accesos verticales? Y cuando me refiero a accesos verticales, no necesariamente me estoy refiriendo a sistemas de ascensores, por ejemplo, verticales como en edificios, o sistemas de desplazamiento en rampa a través de pendientes, como son los ascensores, pero no necesariamente con la lógica de los ascensores tradicionales, que puede ser simplemente una rampa para que se suba y se baje la persona que va en la silla de ruedas con el acompañante. Son pequeñas rampas, pero eso requiere de inversión del Estado. El privado y la comunidad, por mucho que se intenten organizar, no lo van a poder hacer nunca. Y hay escalas donde no hay capacidad para poder ponerla. Entonces hay que pensar entonces o en hacer expropiaciones, y el Estado entonces se tiene que poner con lucas para resarcir de la pérdida que va a tener esa persona en su propiedad, etcétera. Ahí hay soluciones, pero todas son inversiones que requieren de planificación y que requieren de una mirada integral, porque si no, colocar estas rampas que hoy día ustedes las deben haber visto, son de común ocurrencia en algunos edificios antiguos que no tenían la posibilidad de colocar rampas con mayor pendiente, o sea, con mayor desplazamiento para poder resolver el tema de la pendiente. Entonces se colocan estas rampas que son como plataformas, pero requieren de mantención. ¿Quién se hace cargo de esa mantención? ¿Quién las va a cuidar? ¿Quién las va a mantener? Esas son de alta inversión. Y hoy día nosotros conocemos nuestra comunidad. Se coloca una de esas y los cabros chicos, no sé si los cabros chicos, los cabros no tan chicos, generarían esas rampas como un juguete, pues a la semana estarían malas. Entonces hay que darle la respuesta para que todas esas cosas tengan también los medios de sustentabilidad para poder seguir en operación tal como fueron o se podrían hacer. Pero que hay soluciones, las hay. Pero para eso se requiere inversión y se requiere meterle un poco de cabeza para sentarse a eso. ¿Y quién se pone? O sea, es difícil meterle cabeza sin lucas. Todas las inversiones requieren de lucas y van a ser de mayor o menor costo en función de lo que se demande. Pero alguien la hace, alguien tiene que hacerla, y ese alguien se llama Estado. En lo público, para resolver la accesibilidad en los cerros para los discapacitados, la inversión son espacios públicos por donde transitan esos discapacitados, en consecuencia las obligaciones del Estado, hay que cobrársela al Estado. Y si uno dice, bueno, el Estado en lo más chico es el municipio, está bien pues, pero que el Estado le genere y le entregue los recursos y las formas de cómo poder generar los recursos para poder hacer esa inversión. Hoy día solo a través del Fondo Común Municipal, esta comuna de Valparaíso va a seguir siendo una comunita que va a ir cada vez de mal en peor. Eso es pues, un agrado de estar con ustedes. Muchas gracias por este minuto, por este tiempito de poder compartir. Tal vez durante este periodo de campaña podamos tener otra conversación ya más focalizada,
Eso va a depender de Eduardo y ustedes que para poder hacer este nuevo conversatorio. Así que le agradezco esta conversa y ojalá que algo de lo que he dicho le quede resonando como preocupación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, a ti por tu brillante exposición, por participar en este espacio de conversación. Como conclusión, nos queda muy claro acerca del rol protagónico del Estado con todas sus instituciones para poder recuperar a Valparaíso del estado de abandono en que se encuentra. En este momento damos por finalizado este conversatorio, este segundo encuentro porteño, y los invitamos cordialmente para el próximo encuentro en donde nos va a acompañar candidato a alcalde por la comuna de Valparaíso, el señor Marcelo Barraza Ibar, en donde también revisaremos la ciudad puerto y el futuro de Valparaíso. Así que por esto vamos a finalizar el conversatorio y le damos muchas gracias por su participación y asistencia. Será Chao, hasta la chao. próxima. Hasta luego. Chao, gracias.